Que el Señor les bendiga. Qué bendición una vez más. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios, por la disposición de nuestros corazones de bendecir el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo y considerando el manifiesto del rey y del reino. Mateo es la presentación del evangelista de nuestro Señor Jesucristo como el rey de Israel, el Mesías prometido. Y hemos visto cómo el camino de nuestro Señor Jesucristo para cumplir así las profecías en el Antiguo Testamento de él como el rey de Israel. Damos gracias a Dios por nuestro hermano John Robert, que cumplió años el viernes, parte del equipo de la música, y alabamos al Señor por su vida, como también felicitando al resto de los hermanos que gracias a Dios están cumpliendo un año más. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Leemos un poquito más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a comenzar, hermanos, el estudio de las bienaventuranzas. En verdad, cuando nosotros vemos en totalidad el libro de Mateo, nos damos cuenta que el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 son un discurso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor nos está haciendo es una presentación del reino, de cómo funciona el reino. Estamos viendo en estos 3 capítulos lo que llamaríamos las leyes del reino. Así es de que en este momento el Señor Jesucristo nos habla de las características de aquellos que van a ser parte de su reino. Aquí encontramos, y el Señor a través de las bienaventuranzas nos habla de características de aquellos que son parte del reino. Bienaventurados, dichosos, 3 veces felices. Dios les ha hecho parte de su reino, pero Dios, y precisamente Él, que como la Escritura nos enseña, es el que produce el querer como el hacer, nos lleva a cierto punto que tiene que ver con el estado espiritual para que nosotros podamos tener la bendición de ser parte de su reino. Así es de que comenzamos con la primera bienaventuranza, que como decimos es una característica de aquellos que son o que somos parte del reino de Dios. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es pobre? ¿Quién es pobre? Esta es una pregunta que constantemente los seres humanos nos estamos haciendo. ¿Quién es pobre? Y vamos a hablar lo vamos a ver el enfoque desde el punto de vista de los seres humanos, como también desde el punto de vista de Dios. ¿Quién es pobre? Bueno, diríamos una definición así un poco práctica del pobre, es aquel que tiene menos que otro u otros. Eso sería una definición corta y concisa de lo que es pobre. ¿Quién es pobre? Es aquel que tiene menos que otro u otros. Y déjenme ponerlo de esta manera.
Imagínense que tenemos a una persona que es dueña de un vehículo Mercedes-Benz del año. ¿Esta persona es pobre o es rica? Bueno, si usted pone a esta persona en una de las calles de Dubái, esta persona probablemente se sienta avergonzado cuando vea que en esas calles van pasando carros Ferraris, Porsche, y él se sentiría pobre en medio de vehículos tan sofisticados y tan caros. Pero si usted pone la misma persona en Burundi, que es el país más pobre del mundo, él se sentiría muy orgulloso y él se sentiría muy rico con su Mercedes-Benz del año. Entonces, es verdad, el término es relativo entre los hombres. La verdad es que la insatisfacción hace que cada uno de nosotros se ubique allí. Cuando nosotros nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos, con lo que nos han dado, con lo que hemos conseguido, entonces nosotros en nuestro corazón nos ubicamos como pobres. Nos cuesta más ubicarnos como ricos viendo a aquellos que tienen menos que nosotros. Pero entre los hombres esto es algo relativo. Ahora, delante de Dios, ¿quién sería en verdad un pobre delante de Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura. Veamos la primera vez que se menciona esta palabra en las Escrituras, precisamente en la ley, en el segundo libro de la ley, el libro de Éxodo. Hay precisamente una ley en cuanto al pobre, y aquí comienza Dios a hablar de los pobres. Se mencionan en varias ocasiones en las Escrituras, y hay mucho que enseñar, pero no vamos a ver todo, sino lo que vamos a entender esta tarde, hablando de la pobreza que enriquece. Vamos a hablar de la pobreza que enriquece, que es una cualidad. Necesitamos ser pobres. Necesitamos ser pobres en espíritu, porque esto es lo que permite que podamos ser parte del reino de Dios. Entonces, en Éxodo capítulo 22, versículo 25, vamos a leer hasta el 27, dice la Escritura, está hablando, esto tenía que ver con prestar dinero. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. Ahora aquí vemos una cuestión que en las Escrituras siempre va encajando. El pobre está delante de Dios y Dios siempre tiene misericordia de todos los pobres. Ahora, aquí la Escritura está hablando de alguien. ¿Quién es? ¿De qué tipo de persona está hablando? Está hablando del que esta persona de la que aquí describe es alguien que no tenía para comer. Es alguien que solo tendría un vestido, una muda de vestido, y está empeñando parte de su ropa para poder comer ese día y luego buscar ganarlo de alguna manera para poder recuperar esa ropa para no pasar una noche de frío donde podría comer, porque donde podría morir, perdón, porque esa era la condición en Israel, muy frío en las noches. Ahora, ¿cuántos de los que estamos pensando en esto que Dios dice, podemos considerar que tenemos más que una muda de ropa y que tenemos para comer? En verdad, Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces nosotros estamos viendo lo que no tenemos, lo que desearíamos, lo que anhelaríamos que no tenemos, y a veces hasta reclamándole al Señor, Dios ha sido muy bueno, porque nos ha dado más de lo que Él en la Escritura habla de lo que es un pobre. Ahora, es interesante esto porque muchas veces nosotros no vemos este tipo de personas. ¿Sabe que hay en todo el mundo? Yo mencionaba una de las ciudades más ricas del mundo, Dubái.
o la ciudad donde hay más personas ricas en el mundo, Nueva York. Pero sabe que ahí también hay gente que no tiene más que quizás una muda. En nuestro país, El Salvador, en todo Centroamérica, en todos los lugares del mundo hay pobres. Hay gente que no tiene que comer, hay gente que tiene escasamente todo su haber se ubicaría en una bolsa de esas donde echamos las hojas para la basura. Cuando Dios pensaba en el pobre, estaba pensando en aquel que no tenía nada. Y esto es importante. Cuando Dios piensa en el pobre, está pensando en alguien que no tiene nada, nada. Ahora, esto en la parte física, pero también esto tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué es un pobre para el Señor? Un pobre es aquel también que no tiene nada espiritualmente. ¿Y sabe cómo Dios lo expresa? ¿O cómo Dios nos lo muestra desde otro ángulo para que lo entendamos? En el libro de Isaías, en el capítulo 40, el profeta está hablando acerca de la idolatría. Y entonces él habla del proceso de hacer un ídolo para que nosotros podamos entender cuán absurda es la idea que una imagen de cualquier tipo de cosa o persona puede ayudarnos. Entonces él dice, ¿cómo es que va a ser algo que es un pedazo de madera que luego se le da forma de hombre? Que luego hasta el resto de la madera que se usó para hacer esta forma, luego se echa en el fuego para calentarse, para comer. ¿Cómo va a ser un Dios si necesita que yo lo haga? O si es de piedra, o si es de metal precioso, oro, plata. Pero aquí es interesante cómo Dios ve a alguien que no le adora a Él, sino que tiene otro Dios. Isaías 40, 18 al 20 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Note, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ahora, para Dios, aquella persona que no le tiene a Él en el corazón como su Dios, sino que está poniendo otra cosa, otro ídolo, otro Dios, dice el pobre, el pobre. Para Dios hay una pobreza mucho más difícil que la pobreza física, porque quiero decir una cosa. Usted y yo podemos quedarnos en esta pobreza donde no tenemos absolutamente nada. Pero este libro precioso, que tiene promesas que siempre se han cumplido, dice que el Señor será el refugio para el pobre, que Él le va a dar sustento al pobre, que Él vela por el pobre. Y por tiempo no tomo todos los pasajes preciosos donde Dios está diciendo que Él va a tener el cuidado del pobre. La pobreza física no es lo peor que nos puede pasar, porque Dios tiene promesas donde el que no tiene nada puede llegar a tener en Dios. Y hablo del sustento, de abrigo, de lo que le cubre, que el techo, la ropa y las necesidades básicas. Pero la mayor pobreza es cuando no se tiene a Dios porque hay algo más que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Porque allí no hay ninguna posibilidad. Porque cuando la muerte llegue, entonces se acaba todo y se sufrirá una pobreza eterna en el infierno. Entonces Dios está hablando de un pobre que no entiende que el Dios que tenga no será suficiente y ese Dios siempre le va a dejar mal, le va a dejar hundido en la miseria. Bueno, alguien dice, no, pero yo no me inclino a una imagen. No, cuando hablamos de este Dios, ahora toma muchas formas, no solo tiene que ver con imágenes. Este Dios, para aquellos que dicen y que no creen en Dios, es el ser humano mismo que ha buscado sustituir a Dios. Para aquel que toda su vida, que toda su atención, que todo su corazón está en las riquezas, ese es su Dios. Para el que está en los vicios, ya sea alcohol, drogas, ese es su Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre, ese es un Dios, ese es un ídolo.
Y cuando Dios no está en el corazón nuestro tomando el lugar que le corresponde, que es el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros estamos siguiendo otro ídolo y somos los más pobres de los pobres. Pero yo quiero hablarle entonces de esta pobreza que es la peor pobreza. ¿Cuál es la peor pobreza? La peor pobreza es cuando se cree uno rico y en realidad se es pobre. Esta es la peor pobreza. Hay personas que hablan de pobreza de imaginación, de creatividad, de motivación. Hay diferentes tipos de pobrezas que la gente puede seleccionar, pero verdaderamente la peor pobreza es cuando alguien se cree rico y no lo es, sino que es pobre. Mire lo que la Escritura nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 7. Proverbios, capítulo 13, versículo 7. Dice la Escritura: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. He conocido muy pocas personas, por cierto, pero en mi mente viene un hombre que tiene muchísimo dinero. Y yo le veía en su negocio, yendo de arriba para abajo, supervisando a sus empleados, con la ropa más sencilla que usted pudiera imaginarse. Pero era uno de los hombres más ricos de esta ciudad. Y recuerdo, y vienen a mi mente muchas personas que con su semblante, con su postura, con sus palabras, con su presencia, manifestaban ser alguien sumamente importante quizás. Pero al conocer el lugar donde vivían, uno podía ver una situación económica muy precaria. Bueno, este versículo habla de ese tipo de personas, pero este versículo habla de una verdad mucho más profunda, de lo que tiene que ver con lo espiritual. Cuando una persona cree que es rica espiritualmente, cuando está convencida que es rica espiritualmente, pero no tiene nada. Y cuando una persona no logra entender que ha sido tan enriquecido y sigue viviendo como que fuera una persona pobre espiritualmente. Ahora quiero decirle esto: el corazón humano, el mundo y el mismo Satanás quieren hacernos creer que lo que nosotros hacemos, lo que damos o lo que nosotros hemos llegado a hacer por nuestro esfuerzo nos da mérito delante de Dios. Esta es la falsa riqueza donde nosotros creemos que por cuestión de nuestra religión, que por cuestión de nuestra educación, de nuestra moralidad, de nuestras buenas obras para con los demás, de nuestra formación, de nuestra descendencia, del linaje al que pertenecemos, nos da algún tipo de mérito delante de Dios. Nada más lejos de la realidad. Nada más equivocado a lo que es como el Señor nos dice que son las cosas. Por favor, acompáñame al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 17 al 18. Dios está hablando a una iglesia profesante. Dios está hablando a una congregación, un grupo de personas que no le han dejado entrar a Él. Y Él está tocando la puerta, esperando que le abran el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él está afuera? ¿Por qué ellos no se han dado cuenta que Él está tocando su corazón? Note lo que la Escritura dice, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, yo me he hecho rico, yo con mi esfuerzo tengo riquezas. Y dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Óigame, la total convicción que yo no necesito de nada ni de nadie, ni de Dios, porque todo lo que yo he hecho me hacen que yo merezca ir al cielo porque yo soy un buen cristiano, porque yo hago muchas buenas cosas, porque yo he dado tanto, he hecho tanto, soy tanto. No necesito de nada. Dios tiene que ponerme una alfombra en el cielo porque yo soy ese tipo de persona que soy superior a todos esos.
demás pecadores. Era la filosofía, la mentalidad de los fariseos. Note lo que sigue diciendo el versículo 17. Y no sabes, oiga, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, subráyelo en su Biblia, ciego y desnudo. Esta última palabra, desnudo. ¿Recuerda la primera vez que se mencionó pobre? Era alguien que había tenido que empeñar parte de su ropa, de la que necesitaba para pasar la noche fría. De esto está hablando el Señor, de esta pobreza espiritual que es tan grande. Habla de la desnudez porque la condición del ser humano sin Cristo es sin la justicia delante de Dios. Es desnudez espiritual. Desventurado porque no hay nadie que le dé, que esté con él, que le ayude, que pueda ser por él o con él. Miserable porque no puede dar, porque no tiene. Y ciego porque sus ojos no han sido abiertos por el Evangelio de Cristo. Esa es la condición de todos los seres humanos. Todos somos por igual así, pero existe un grupo, y puedo decirle, antes de conocer a Cristo, aunque era un muchacho, busqué la religión para tener un poquito de seguridad para dónde pudiera ir al morir cuando fuera al infierno. Pero ¿sabe? Siempre en mi corazón, aun cuando yo podía ir y buscar la religión tradicional y reunirme y hacer todos los ritos, siempre en mi corazón había aquel temor de que cuando muriera yo sabía que merecía el infierno. Había temor en mi corazón, porque entendía en medio de todas las cosas que yo pudiera buscar para buscar mérito, para poder llegar delante de Dios. Sabía que en realidad lo que yo soy es un vil pecador que merece el juicio de Dios. Esa es la mayor pobreza, creerse rico y ser pobre. Pero alguien dice, mire, pero ahí dice, yo te aconsejo que de mí compres oro fino. O sea, hay que comprar de Dios. Sí, ciertamente Dios nos está llamando para que compremos de mí, dice él, oro refinado en fuego. Entonces ya la hicimos, vamos a reunir lo más que podamos de dinero. No, es que usted tiene que entender, en este reino de Dios, no son dólares, no son libras, no son libras británicas, no son pesetas españolas, no son colones, ticos. La moneda de Dios es la fe. La moneda que funciona en el reino de Dios es la fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios, pero quiero que lo vea a la luz de la Escritura. Isaías 55, dice Isaías 55, vamos a leer los primeros 3 versículos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, a los pobres, venid, comprad y comed. Escuche, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Bueno, ¿compramos o no compramos? Bueno, si no hay dinero, ¿cómo vamos a comprar? Sí se puede comprar. Versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Escuche esto, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ahora, una vez más, ¿por qué no necesitamos dinero? ¿Por qué comprar, pero sin dinero? Porque la moneda aquí es la fe, y funciona porque la misericordia de Dios permite que los que merecemos el castigo no lo alcancemos por la gracia de Cristo. Así es de que aquí la Biblia está hablando de comprar, pero comprar con la moneda de Dios, la fe. ¿Sabe? Esta es la peor pobreza, pero hay una pobreza que nosotros necesitamos.
la pobreza del espíritu. En el libro de los Salmos, David, un hombre que fue uno de los hombres quizás más ricos de su tiempo, y también supo lo que era ser pobre, a tal manera que no tenía ni qué comer, que tuvo que ir a pedir pan al tabernáculo. Imagínense, este hombre entendía bien esto, porque físicamente había sido pobre y físicamente había sido rico, pero él había entendido siempre en su vida que lo que él necesitaba era esa pobreza que le podía hacer llegar delante de Dios para ser parte del reino de Dios. Él entendía bien este principio. Por eso en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Vea la moneda, en ti confiarán. Confiar en el Antiguo Testamento es la equivalencia de tener fe en el Nuevo Testamento. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 72, versículo 12. Dice: porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Este es el desventurado. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Versículo 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Mire qué preciosa promesa. Dios va a salvar a los pobres. Aquel que reconoce su pobreza y se presenta delante de Dios como pobre, con toda su pobreza espiritual, toda la miseria, Dios le va a salvar. Versículo 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Qué preciosas promesas. Esto tiene que ver con lo físico, por supuesto, pero aquí también está hablando de los principios espirituales. Dios tiene sus brazos abiertos para aquel que puede llegar reconociendo su pobreza espiritual. Sofonías, en el capítulo 3, versículo 11 y 12, dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Está hablando de todo el pecado que la nación de Israel había hecho contra el Señor. Dice que no serás avergonzada, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo quebrantado, un pueblo humillado, pobre en espíritu. Libro de Isaías, capítulo 66, donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Interesante porque primero establece el principio de la necesidad de ser pobre en espíritu, y luego habla de aquellos que se creen ricos espiritualmente. Note lo que dice la Escritura. 66:1 del libro de Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escuche esto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esto es lo que está hablando en Mateo capítulo 5. Pobre de espíritu, pero aquí también dice pobre y humilde de espíritu. Escuche esto. Y que tiembla a mi palabra. Un pobre espiritual es aquel que reconoce la gran necesidad, pero también que cree la palabra de Dios, donde Él nos revela que nosotros somos pecadores indignos, que no hay ninguna manera que nosotros nos acerquemos delante de Dios o que podamos ser salvos, porque nuestra pobreza espiritual, nuestra maldad, toda nuestra malicia nos impide presentarnos delante del Rey. Ahora, en el versículo 3 habla de los que se creían ricos. Estos se creían ricos porque podían llevar una ofrenda al tabernáculo o al templo. En este caso, llevaban una ofrenda al templo y creían que con haber llevado una ofrenda al templo, esto les daba derecho delante de Dios. Pero ¿qué eran estas ofrendas delante de Dios? Verso 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre.
El que sacrifica oveja como si degollase un perro, que eran sacrificios inmundos y desagradables delante de Dios. Como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Por qué? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Ve, aquellos creyéndose ricos no entendían la gran pobreza espiritual en la que se encontraban por causa de su pecado, como todos los seres humanos. Este pasaje en el versículo 6, note lo que dice, y aquí nos lleva a algo precioso que tiene que ver con la obra que el Señor hace con aquellos que van a ser parte de su reino. Versículo 6 dice, voz de alboroto en la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Versículo 7, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Versículo 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y aquí está hablando, ¿cómo va a haber partos? Se va a dar a luz si no ha llegado el momento de parto, si no hay dolores, si el embarazo no se ve? Pues Dios puede hacerlo. Dios puede hacer nacer hijos, porque no son hijos físicos, son hijos espirituales. Son hombres y mujeres nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo al creer en Cristo Jesús. Fíjense, estas preguntas coinciden con lo que en Juan 3 dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo y entrar por segunda vez al vientre de su madre? ¿Cómo va a ser esto que va a haber alumbramiento si no hay parto, si no ha llegado el tiempo de parto, si no hay dolores de parto? Bueno, Dios tiene el poder para hacer nacer de nuevo a los que creen en Cristo y que reconociendo su pobreza espiritual llegan y le piden a Él. Por eso, la verdad es que hay una sola riqueza que necesitamos. La riqueza que nuestra vida, nuestro corazón y toda nuestra vida necesita. Una riqueza que necesitamos. ¿Cuál es? La riqueza que se ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Acompáñeme por favor a la segunda carta de Corintios, al capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Vamos al versículo 9. El tema del capítulo 8 y el capítulo 9 es la gracia del dar. Pero en el versículo 9, la Biblia nos dice de dónde viene toda la riqueza que los hijos de Dios podemos compartir con otros, tanto física como espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Óigame, qué tremendo. Porque aquí vemos cómo la Biblia encaja perfectamente. Es la primera vez que se menciona a un pobre, se menciona ya aquel que tenía que empeñar su ropa para tener algo de comer. Pero ¿sabe qué? Aquí la Biblia dice que hay una riqueza que vino de uno que se hizo tan pobre que tuvo que ser despojado de su ropa. Su ropa fue repartida y quedó allí, desnudo, delante de todos, sin siquiera tener agua para beber, ni ropa para cubrir su cuerpo. ¿Sabe? En ese momento es como cuando las personas van a donde un abogado para hacer un documento donde traspasan todo lo que tienen a otra persona.
El Señor Jesucristo entregó todo, hasta su misma dignidad, por amor a nosotros, para que los que éramos pobres pudiéramos recibir toda la herencia que es de Él. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Esta palabra significa que de la herencia de Él, ahora Él nos ha dado para que nosotros la poseamos. La herencia que el Padre tiene para el unigénito, el primogénito y unigénito Hijo de Dios, Él la compartió con nosotros cuando en la cruz del Calvario se despojó de todo y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Un hijo de Dios nunca será pobre. Puede que no tenga para comer, pero es dueño de las calles de oro, del mar de cristal y de la ciudad de oro que se llama la Nueva Jerusalén. Y llegará un día donde nunca más tendrá hambre, ni tendrá sed, ni tendrá dolor, ni enfermedad, porque Cristo lo ganó para nosotros. El libro de Santiago, en la carta del pastor Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos lo confirma. Dice Santiago, capítulo 2, verso 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a poseer el reino? ¿Quiénes son los que van a tener toda la riqueza de Cristo? Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que nosotros, ninguno de nosotros, ni la persona más inteligente, ni la persona más pudiente, ni la persona más agraciada, ni la persona más moral, ni la persona más capaz, todos nosotros, espiritualmente, todos somos pobres y necesitamos la riqueza de Cristo para tenerlo todo, para tener el reino que Cristo Jesús ganó en la cruz para nosotros. Esta noche, ¿es usted pobre o es usted rico? Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, no se preocupe. Pero si usted no tiene a Cristo, aunque sus cuentas digan que tiene millones y tenga casas y barcos y carros y posesiones y todo eso, el día que usted muera, solo va a pasar a otras personas y usted va a ir a un lugar donde lo único que le va a acompañar es el fuego eterno, las tinieblas eternas y el gusano que nunca muere. Esa es la verdadera pobreza. Pero quiero terminar con el que se cree pobre y es rico. El que se cree pobre y es rico. El libro de Proverbios, yo lo cité antes y dije, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes, escuche bien, pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Es lamentable cómo muchos de nosotros, como hijos de Dios, en nuestro corazón y en nuestra mente vivimos como pordioseros. Vivimos esperando que alguien nos dé cuando ya nos dieron todo. Y cuando lo que necesitamos es buscar en fe lo que Dios nos ha dado. Escuche, si usted tiene a Cristo, no viva como pobre. Y no estoy hablando de cosas materiales. Y no estoy hablando de ese falso evangelio que dice que, ay, si es hijo de Dios tiene que tener mucho dinero. No, todo eso es una farsa, es una mentira. Porque la Biblia no enseña eso. El Señor Jesucristo fue pobre, fue un carpintero, que sus manos trabajaron. Y Él supo, en su momento, tuvo dinero como no tuvo dinero. Abraham fue rico, pero también Job lo perdió todo. Juan el Bautista no tenía ni siquiera ropa convencional y era el más grande entre los nacidos de mujer. No estoy hablando del falso evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de que en Cristo nosotros tenemos toda la bendición, toda la provisión que necesitamos, pero debemos de creerlo y buscarlo en Dios, dispuestos a trabajar y recibir la bendición que Dios nos va a dar. Por favor, acompaña. Ahora, por supuesto, lo que perdemos de vista es que hay una bendición espiritual que es mucho más importante
que luego tiene que ver con las cosas materiales. En 1 Corintios, en el capítulo 1, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, tenía muchos problemas de pecado, pero era una iglesia que había sido enriquecida por Cristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Óigame, ¿ha tomado usted la riqueza? Aquí hay una riqueza invaluable. Esta mañana aprendíamos que aquí hay agua fresca, la que necesita nuestra alma. Está disfrutando de esa agua que refresca esa agua que refresca nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Está deleitándose, que habla de ser enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, en el testimonio de Cristo. Verso 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas riquezas espirituales está disfrutando? Ya conoció a Cristo, ya está gozando de todas esas riquezas espirituales que Él tiene para su vida. Si no, usted necesita acercarse a la fuente que no se agota. Y no es una iglesia, no es una religión, es la misma persona de Cristo y su bendita palabra, el cofre del tesoro para nuestras vidas. ¿Está gozando de las riquezas de Cristo que Cristo Jesús ganó para usted en la cruz? ¿Ya le recibió? ¿Ya fue enriquecido? Si no, hoy, este día es el día para que usted pueda ser enriquecido. Oramos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por hacernos parte de tu reino. Nosotros que no merecíamos, que lo único, Señor, a lo que nos hicimos merecedores es al infierno eterno como pago por todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, el único dueño de todo, el único rico verdaderamente, que decidió hacerse pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Muchas, muchas gracias, Padre, por tu bendito Hijo Jesucristo. Esta noche yo quiero rogarte por muchas almas que en este momento tu Espíritu ha llegado a sus corazones y les ha hecho entender que necesitan reconocer su pobreza para que tú les enriquezcas a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, te ruego que sea tu Espíritu quien esté tocando corazones. En este momento, yo le pregunto, ¿ha usted llegado delante de Dios sinceramente, reconociendo toda su pecaminosidad, toda su maldad? No llegando en justificaciones. No, es que yo hice esto por esto y por otro. No. Siendo muy honesto con usted y con Dios, diciéndole: Señor, yo he fallado, yo hice lo malo, yo he pecado, yo he transgredido tu ley. Yo soy culpable. ¿Ha podido ser capaz de reconocer su maldad? Si esta noche el Espíritu Santo de Dios ha hablado a usted, tome la mejor decisión. Confíe en Cristo Jesús. Ponga su fe en Él. Entréguele su corazón. Dele lo único que tiene, su corazón, y deje que Él entregue todo lo que tiene, su reino, su riqueza, su herencia. Allí donde está, venga delante de Él y pídale el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Dígale así: Señor Jesucristo, soy pobre, muy pobre. Mis pecados me han hecho deudor delante de ti. Y lo único que merezco, Señor, es tu castigo, el infierno, la muerte. Pero tu Hijo Jesucristo me amó tanto que fue a la cruz en mi lugar. Él sufrió mi castigo
Él entregó todo para que yo pudiera ser enriquecido. Y hoy yo le confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Gracias por amarme tanto, por morir en mi lugar y por venir a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Todos seguimos orando allí en su casa. Pero si usted recibió a Cristo, usted ha tomado la decisión más importante en su vida, el destino eterno de su alma y el destino de toda su vida será totalmente diferente. Yo le animo, si usted entregó su vida a Cristo, que ahora comience una preciosa búsqueda de todo lo que Él ganó para usted, de todas esas riquezas que Él tiene. Pide el consejo de alguien que también ha conocido a Cristo y que ya tendrá algún tiempo de caminar en el Señor para poder seguir aprendiendo de las riquezas que Cristo ha dado para usted. Quiero cambiar la pregunta. Aquellos que somos creyentes, ¿cómo estamos viviendo? ¿Hemos vuelto a vivir en la miseria, en el basurero de nuestros pecados? ¿O hemos estado buscando vivir en la comunión con Él y gozar de las riquezas que Él tiene? ¿Hay pecado en nuestra vida que nos está estorbando para poder recibir la bendición que Él tiene? No solo los pecados ostentosos, quizás nuestra incredulidad, quizás amargura contra el Señor y contra otras personas. Vale la pena decirle: Señor, te traigo lo que me estorba, porque yo quiero ser enriquecido por ti. Padre, muchas gracias por enriquecernos en tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, aprender a vivir, aunque estamos en este mundo, pero vivir bajo los principios de tu reino eterno, recibiendo la bendición que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Carlos nos dirige cantando. Y nos vemos el próximo miércoles, si el Señor nos permite, a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.